Hola, ¿qué tal mis amados, mis amadas? Este video lo hago con el propósito de dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo a través de su misericordia. Bendito sea el Señor, aleluya. Voy a compartirles mi testimonio de cómo el Señor habló a mi vida para quitarme la vanidad, que nada de eso me ayuda para entrar al reino de los cielos. Pues sabemos y está escrito en la Biblia que esto es pecado. Pues bendito el Señor que me está permitiendo poder dar este testimonio. Bendito Rey de la Gloria para su honra y gloria, ¿verdad? Porque le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Pues Él es el que va transformando las vidas y los corazones cuando venimos a Él verdaderamente y lo buscamos. Bendito Dios, amado Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu misericordia en mi vida y en muchas vidas, Señor, porque tú has dado muchos testimonios a través de lo que tú estás haciendo en cada uno de los que de verdad te aman, Señor. Bendito Rey amado. Pues mi testimonio es de que precisamente yo congregaba, bendito Rey de la Gloria, cuando conocí a Dios Todopoderoso y llegué a los pies de Cristo. Mis amados, yo llegué a una congregación donde se usaba joyas, pantalones, maquillaje, donde se usa. Y para los pastores de ahí, pues es algo normal, algo que no es malo, por lo cual no creí que fuera malo, por consiguiente, porque yo podía ver aún a los líderes de esa congregación vistiendo de esa manera, maquillándose, conduciéndose, ¿no? Conforme a la vanidad. Pero algo me inquietaba y yo empecé precisamente a leer la palabra de Dios, y una de las cosas que ya al caminar unos años a los pies de Cristo, pues mi esposo también estuvo en contacto con Dios y hablando, estudiando la palabra a profundidad, escuchando prédicas de sana doctrina donde Dios le mostraba que precisamente todo eso era vanidad, porque yo antes usaba pantalones, me maquillaba, talla uñas acrílicas, quería estar yo siempre también a la moda, porque precisamente esas son las corrientes de este mundo a las cuales la gente que anda en el mundo pues no se quiere quedar atrás de acuerdo a las modas que vienen saliendo. Entonces yo por consiguiente quería estar también a la moda y andar a la moda en la que estaba actualmente. Quería ponerme todo lo que estaba a la moda también. Entonces pues una de las cosas es de que también Dios empezó a hablar a mi vida a través de mi esposo. Y entonces yo empecé a verlo a mi esposo, que estaba siendo muy exagerado al estarme hablando de esa manera, de que me quitara el maquillaje, de que no me vistiera ya con pantalones, y que eso no le agradaba a Dios. Y entonces yo empecé como de repente a ponerme un poco dura, ¿no? De pensar que él estaba como ya exagerando las cosas. Pero al momento que yo empecé a tratar de ir a los cultos y quería maquillarme, me inquietaba mucho dentro de mí. El Espíritu de Dios empezó a hablar a mi vida y empezó a inquietarme y a decirme que eso no era bueno, que lo que yo estaba haciendo no le estaba agradando a Él, que yo ya no tenía que estarme maquillando. Y una de las cosas es de que pues yo no quería como creer que era el Espíritu de Dios mismo que me estaba hablando, ¿verdad? Que estaba transformándome literalmente cada vez más, porque yo siempre le decía a Dios que yo quería conocerlo verdaderamente, que quería saber quién era Él realmente, pero a través de su palabra yo quería profundizar más, para conocerlo más, para amarlo más. Y eso es de la manera en que yo empecé a leer más la palabra, a profundizar más en la palabra, a escuchar más palabra de sana doctrina, y en la cual el Señor me empezó a mostrar precisamente que lo que yo estaba viviendo y la forma de cómo yo me estaba conduciendo, a pesar de que estaba dentro de una congregación cristiana, no era correcto lo que yo estaba haciendo. Entonces, cada vez que yo me quería maquillar,
para irme a la iglesia, para ir a adorar al Rey de la Gloria, pues yo sentía dentro de mí que me hablaba Dios y me decía que no lo hiciera ya, que eso no le estaba agradando. Y entonces yo empecé a pensar que de todos modos mi cuerpo iba a quedar en esta tierra, porque su palabra dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. Y entonces yo venía a mi mente en esos momentos que yo me quería estar maquillando un poco, según yo, para verme bonita o para verme bien delante de la gente, ¿verdad? Porque no, uno lo hace por vanidad, por verse bien, supuestamente, ¿verdad? Pero Dios hablaba en mi vida de esa manera y me mostró uno de los versículos precisamente, que es primera de Tesalonicenses 5:23, en el cual dice precisamente, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantengan irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, una de las cosas es que yo quise creer que a lo mejor mi cuerpo no era importante para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces cada vez que me maquillaba empezaba a dejar una cosa, ¿no? De lo que yo me podía poner en la cara para maquillarme. Por ejemplo, el delinearme, el delinear las cejas, el rímel. Según yo iba quitando una de cada cosa, y ya nada más me pintaba un poquito las mejillas y los labios, porque de por sí yo soy mi piel es muy amarillenta y pues parecía como pálida. Yo pensaba que yo me iba a ver muy mal sin maquillaje, ¿verdad? Pero el Señor me mostró este versículo una y otra vez, cada vez que yo estaba al frente del espejo para maquillarme. Me hablaba este versículo, que Él nos está guardando irreprensibles para su venida, en cuerpo, alma y espíritu. Y quise sacar el cuerpo, pero no pude sacarlo de mi mente, porque yo decía, bueno, mi cuerpo va a morir y mi cuerpo va a ser enterrado en la tierra, pues ya no va a entrar a los cielos, pero recordemos que dice que Él nos va a transformar en un cuerpo glorioso. Amén. Bendito el Señor por siempre. Entonces empecé yo a escudriñar más la palabra del Señor, precisamente para ayudarme, porque yo empecé a llorar y yo le pedía constantemente a Dios, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender este versículo que tú me estás hablando, porque no lo estoy entendiendo a lo mejor del todo. Yo quiero acomodármelo a mi conveniencia, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen mucho hoy en día, ¿verdad? Acomodar la palabra a la conveniencia de uno. Una de las cosas es de que yo me acerqué una vez a una de las líderes de esa congregación donde yo estaba, y le pregunté precisamente esto, ¿no? Que si era malo maquillarse o usar pantalón, y ella me dijo que no, que eso no era malo, que porque el Señor veía nuestro corazón cuando la palabra está muy clara, ¿verdad? Que no es que mire nada más el corazón, sino precisamente que nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo totalmente. La palabra nos dice que guardemos nuestro corazón precisamente para no adquirir pecado alguno y estar pecando delante del Señor. Amén. Entonces, una de las cosas es de que empecé precisamente a escudriñar la palabra del Señor, y me dio este versículo. Una y otra vez me daba el versículo de primera Tesalonicenses 5:23. Y entonces yo empecé a leer y a profundizar más en la palabra de Dios. Y entonces conforme yo fui escuchando palabras de Dios y viendo las cosas que el Señor hablaba en mi vida, yo empecé a enamorarme cada vez más de Dios. Cada vez más quería saber y profundizar. Entonces empecé a escuchar palabra de sana doctrina, y yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, porque yo quería salir de esa congregación donde yo estaba, porque yo podía ver muchas cosas que no eran de Dios y que no venían de Dios, y que
no le estaban agradando a Dios. Entonces por eso es de que yo le pedí a Dios en todo momento que me mostrara las cosas, que me dijera. Pues aquí el Señor también me mostraba precisamente que en Primera de Corintios 1:8, como dice que quien los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas por la cual ahora yo me congrego en una iglesia de sana doctrina donde he crecido muchísimo en lo espiritual, y yo doy gracias por este ministerio que el Espíritu Santo me mostró, porque estuve bastante tiempo, casi más de un año, orando al Señor antes de que yo encontrara este ministerio internacional bajo el abrigo del Altísimo, del pastor Jorge Aguilar y la hermana Frida Valle, por la cual ahora, en su misericordia, el Señor nos ha permitido trabajar para su gloria y para su honra en este ministerio, pero ahora aquí en Casa de Oración Iguala Guerrero. Entonces, es ahí donde estamos trabajando, y precisamente es lo que yo le pido a Dios y al Espíritu Santo, que nos ayude a guiar esa parte de la grey de Él, precisamente para conducirlos en una santidad, porque Jesucristo mismo nos llama a vivir en santidad, y eso es algo que tenemos que estar hablando al pueblo de Dios en todo momento y en todo lugar. Cuando el Señor nos habla precisamente que nosotros nos debemos de guardar, ¿verdad? Como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que nos mantiene ustedes y mantengan irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo. Es precisamente porque la palabra irreprensible quiere decir precisamente que no se puede reprender a alguien, que no se puede vituperar, que no se puede criticar, que no se puede censurar, que no se puede increpar, que no se puede regañar, no se puede amonestar, y que no merece alguna reprensión por los méritos y las buenas acciones. Eso quiere decir la palabra irreprensible. O sea que al estar nosotros cuidando nuestro testimonio presente de vida delante de Dios y delante de las personas, precisamente para que las personas vengan a Cristo, nosotros debemos de llevar por obra en nuestra vida la palabra de Dios. Es una de las cosas precisamente que el Señor está hablando a nuestras vidas, precisamente en que debemos de guardarnos irreprensiblemente para su venida. Y otra de las palabras que me llamó también mucho la atención, precisamente de este mismo versículo, que nos dice que nos santifiquemos. Y la palabra santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial, en sentido figurado, a ser santo o sagrado. Etimológicamente el verbo latino santificarse, que a su vez se deriva de santus, santo, y facere, hacer. Entonces nosotros tenemos que precisamente santificarnos. La palabra de Dios dice que el que sea santo, santifíquese más aún. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que vivir precisamente en santidad. Tenemos que vivir la palabra de Dios por obra de nuestra vida. Una de las cosas también es de que el aliento de vida que el Señor nos da, precisamente es precisamente el espíritu, y por lo cual nosotros tenemos también que alimentar a nuestro espíritu. Aliento de vida es una palabra hebrea. En el idioma del Antiguo Testamento la palabra se traduce precisamente en neshama. Esta misma palabra se traduce en espíritu. En Proverbios 20:27 dice: lámpara de Yahweh es el alma de los hombres, y escudriña hasta los más recónditos de su ser. Nuestro espíritu fue creado por Dios para contactar y recibirlo a Él.
Pues nuestro cuerpo y nuestra alma tienen sus propias funciones específicas. Solo nuestro espíritu tiene la capacidad de contactar a Dios. Como dice en Juan 4:24, porque Dios es espíritu y los que lo adoran es en espíritu y en verdad deben adorarlo. Es por eso la importancia que el Señor nos pide que precisamente nosotros nos guardemos en alma, en espíritu y en cuerpo. El cuerpo, porque como yo me aferraba cada vez que yo me quería maquillar, para irme a la iglesia o para salir a la calle, el Señor nos dice aquí precisamente que también tenemos que guardar nuestro cuerpo como tal. Dice, no hay esa palabra en hebreo, sino la palabra basar, que quiere decir más bien carne. Entonces es una de las cosas precisamente que el Señor habla, que nosotros guardemos precisamente nuestra carne y que la aprendamos precisamente a someter. ¿Por qué? Porque los deleites de la carne pues siempre quieren lo malo, no quieren lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en 1 Corintios 3, 16, 17, lo que nos muestra Dios a través de su palabra. 3, 16, 17, dice que nosotros somos el templo de Dios. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que el que destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Amén. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, el templo de Dios. ¿Qué le damos? ¿Qué ponemos? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos dañando, al igual que los tatuajes que no agradan a Dios.